a esta conferencia. Un saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, donde resido, o donde nací también. En esta noche nosotros vamos a tocar el aspecto teológico de la problemática gay y lesbiana dentro de la iglesia. Es importante aclarar eso de entrada, porque los aspectos de consejería en relación a este tema se tocarán en los talleres mañana. Que ustedes ven los temas que ustedes están viendo, si le han entregado alguna hoja, ¿verdad? De promoción sobre los talleres de mañana. Cuando venía para acá, ¿verdad? No sé si saben, me imagino que sí, que la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos, pues, aprobó por una mayoría significativa celebrar bodas entre personas del mismo sexo. Es importante aclarar lo siguiente. La Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos surge con la Revolución Norteamericana y su Asamblea General fue fundada en 1789. Una iglesia muy orgullosa de sus raíces históricas y muy orgullosa de su unidad. Esa unidad se quebrantó en el 1936 con el surgimiento de la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa. La Iglesia Presbiteriana Ortodoxa surge porque no estaba de acuerdo con el derrotero que estaba llevando la Iglesia en relación a la teología liberal. O sea, que si vivieran hoy los que fundaron la Iglesia Presbiteriana Ortodoxa, se vuelven a morir, porque ni le pasaba por aquí lo que posiblemente está ocurriendo hoy en la Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos. Pero fueron gente visionaria, ¿verdad? Gente que sabía que cuando se niega el texto bíblico, pues hay unas consecuencias en relación a la pecaminosidad. El pecado es dinámico, hermanos, nunca se olvide de eso. El pecado no se detiene, el pecado no es estático, es dinámico, es creativo. Busca todo el tiempo cómo salir y cómo disfrutar de su condición. Por lo tanto, en ese sentido, tenemos que aclarar de entrada que nosotros basamos nuestras conferencias en unos presupuestos filosóficos bíblicos. Esos presupuestos es que la Biblia es la palabra de Dios y la que dicta toda nuestra conducta. No venimos aquí a ver quién tiene la razón. Yo sé quién tiene ya la razón. Solamente venimos aquí a exponer la teología contraria, o lo que ellos llaman teología, que eso lo vamos a bregar en las conferencias, a lo que la Escritura revela. La Escritura revela. No venimos a debatir, venimos a basarnos en unos presupuestos ya establecidos en la Escritura y de esos presupuestos discutir lo que está surgiendo ya hace varias décadas en el mundo. El reto a la Escritura siempre va a producir pecado, porque la Escritura dictamina lo que Dios quiere para nuestra vida. Si usted no está de acuerdo con lo que Dios quiere para su vida, por lo tanto usted va a querer tergiversar el texto, si quiere quedarse en lo que llamaría usted una comunidad de fe. Así que vamos a ver un acercamiento histórico-teológico del surgimiento de lo que se conoce como teología gay y lesbiana. A usted le entregaron un folleto hecho en forma artesanal en Puerto Rico. Un hermano muy querido, uno de los ancianos de mi iglesia, hizo un folleto así en forma artesanal, lo cual yo agradezco mucho, y aquí reprodujeron, ¿verdad? El título que tiene ese folleto es Teoconstrucción gay y lesbiana, ¿verdad que sí? Cuando yo di estas conferencias a mi iglesia,
Hay un miembro de la congregación, un hermano muy dinámico, que lleva un trabajo en Puerto Rico en contra del adelanto a la agenda gay, y me sugirió que en vez de utilizar teología gay y lesbiana, utilizar el término teoconstrucción. Para él es una construcción, una nueva construcción de lo que es la vida de pareja y de lo que es el acercamiento a la sexualidad como Dios la determina. Y yo recogí su idea y hemos puesto pues ese título a nuestro folleto. Estamos haciendo un acercamiento desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista teológico. La base de este acercamiento va a ser los presupuestos filosóficos teológicos, que la Biblia es la palabra de Dios y la única revelación de fe y conducta, y redondeados en la teología reformada, que es la teología que yo abrazo. Desde que conozco la teología reformada, he descubierto que la misma muestra una virilidad única para enfrentar los retos incesantes de las ideologías teológicas que buscan minar la fe en la autoridad de las Escrituras. Tengo que afirmar que solo la teología reformada tiene las herramientas para enfrentar ese desafío, los cuales buscan engalanarse con visos de pseudointelectualidad. Me gustaría definir este último término a la luz de nuestras próximas charlas y discusiones. Cuando en algún programa de noticias se presenta un astrólogo preparando una carta astral, es embelezador toda la terminología que utiliza para engañar a los incautos que pueden creer que un grupo de constelaciones pueden regir su nacimiento y su forma de comportarse. La carta está increíblemente armada, que muchos afirmarían que solamente personas muy maduras y estudiosas podrían realizar tal hazaña. No hay cosa más lejos de la verdad. Es como todo engaño, exitoso, muy bien construido y muy rentable. Es pura pseudo-intelectualidad. Solamente la invisibilidad, estoy añadiendo, ¿verdad? Solamente la invisibilidad le puede hacer creer a usted, porque que nació en una fecha y porque habían 5 planetas, usted va a ser de una forma. Cuando la astrología no sabía de la existencia de otros planetas que después descubrimos, hacía también cartas astrales, pero los planetas estaban ahí. La influencia estaba ahí. Lo que pasa es que no sabían que existían. Por eso es que es una invisibilidad. Pero en mi país conozco intelectuales que creen en la astrología. Y me imagino que aquí debe ser igual. Y eso es lo de pseudointelectualidad. En teología ocurre lo mismo. Si no definimos nuestra base, si no mostramos nuestras cartas, estaremos a merced de cualquier viento de doctrina que derribará nuestra choza, como hizo el lobo con los 3 cerditos. En este momento algunos pueden pensar que la afirmación de que solo la teología reformada tiene la fortaleza para enfrentar los retos liberales es de adjudicar demasiado, darles gloria exclusivas a un pensamiento, cuando el catolicismo, el islam e iglesias conservadoras no calvinistas también rechazarían enérgicamente la teología gay. Pero solo hay que mirar cerca para entender el punto. ¿Por qué el catolicismo romano no tiene las herramientas para enfrentar ese desafío? Aunque doctrinalmente el Vaticano afirma el matrimonio es entre un hombre y una mujer, sus documentos eclesiásticos tienen una fuerte presencia de decretales papales, subordinando la palabra de Dios a la cátedra de Pedro. Eso hace que el pueblo dependa su creencia en las afirmaciones ambiguas de los hombres. Basta recordar las opiniones de Juan Pablo II ante la posibilidad de darle crédito a la evolución. Como Roma condenó por siglos la infalibilidad papal para después afirmarla en el Concilio Vaticano I y darle vuelta a la historia a su antojo. El caso de Galileo es harto conocido, etcétera, etcétera.
La Iglesia Católica tiene otras fuentes de autoridad y esas fuentes de autoridad muchas veces van en contra del texto bíblico. En ese sentido, Roma no puede enfrentar esto, porque tarde o temprano, nos vamos a llevar una sorpresa. Tarde o temprano. Aparte, que en mi país, yo no sé acá, los políticos católicos romanos, son los que votan a favor del matrimonio gay. ¿Qué autoridad tiene la Iglesia Católica sobre sus miembros? De ninguna clase. ¿Por qué el Islam no tiene las herramientas para enfrentar este desafío? Recientemente escuché en mi país un programa de radio cristiano afirmando que en los países musulmanes se protegía la familia tradicional y se prohibía el matrimonio gay. Verdaderamente las barrabasadas que tenemos que escuchar de muchos moralistas cristianos nos llevan al asombro. En los países musulmanes donde la poligamia es legal solo para los hombres, donde la mujer literalmente es un objeto, donde los hombres arrojan ácido a los rostros de sus esposas y regularmente no son condenados, donde en algunos de ellos todavía se practica la circuncisión femenina, donde el talibán le prohíbe que estudien, donde hay otros que no le permiten ni conducir automóviles, etcétera, etcétera. El Islam solo representa represión y violencia contra la mujer. Y por lo tanto, no responde a ninguna revelación, sino a las locuras de su profeta. Ningún reformado en su sano juicio toma como modelo a la herejía musulmana. La herejía musulmana no es el modelo para la familia nuclear. Pero yo oigo unas cosas. ¿Por qué? Porque nos decepcionamos con una sociedad que fue cristiana y se nos está yendo de las manos. Hermano, a menos que esto sean señales del fin y venga el fin, yo quiero anunciarles, nada de esto va a parar el matrimonio gay. El matrimonio gay viene para mi país, más mi país que es una colonia de Estados Unidos. Nada de esto va a detener el matrimonio gay. Nosotros tenemos que estar claros que si somos testigos de Jesucristo, tenemos que prepararnos para el rechazo y la persecución. Si usted no está claro en eso, se equivocó de lugar. Tiene que buscar, vaya, no sé, ahí están los mormones, un salón de reino, no sé. Pero nosotros tenemos que estar claros. Segundo, esto es muy importante. El matrimonio gay tiene un germen de autodestrucción dentro. Desde el punto de vista del pensamiento moderno y posmoderno, escuche bien, y de los pensamientos de avanzada, como ellos dicen, el matrimonio ya no existe para ellos. Los liberales siempre han sido enemigos del matrimonio y consideran que es una institución pasada. ¿Por qué los grupos gay que representan la avanzada insisten en el matrimonio? Porque lo que buscan es aceptación en la sociedad, que nosotros aceptemos su forma de vida y que la veamos como normal. Esa es la cuestión, pero la verdad es que desde el punto de vista de la vida gay y de la sociología gay, la promiscuidad está presente en la vida gay. Como dice un miembro de mi iglesia, ¿verdad? Él lo dice en forma chistosa y mordaz, pero él es así. Él dice, usted no oye un gay diciendo, no, yo me quiero quedar virgen antes del matrimonio. O una lesbiana, ¿verdad que no? No, yo no voy a acostar con ninguna mujer antes del matrimonio, yo quiero llegar virgencita al matrimonio. Porque va contrario a la filosofía gay de hedonismo, de promiscuidad.
Y el matrimonio, para que se sostenga en forma general y amplia, tiene que haber fidelidad. Fidelidad. En sí el matrimonio gay tiene un germen ya. Y nosotros tenemos que solamente esperar el juicio de Dios. No le estoy diciendo que se quede callado. Le estoy diciendo que tampoco se desespere. Dios tiene el control de todo esto aquí. Entonces oímos gente que se desespera con esto. Y yo no le estoy diciendo que yo no me angustio. Claro que me angustio. Sus nietos. Piensa en sus nietos. El bombardeo que van a recibir. Pero Dios tiene el control, hermano. Dios tiene el control. Así que en ese sentido tenemos que estar claros. Tercer punto. ¿Por qué el conservadurismo y movimiento de santidad no tiene herramientas para enfrentar este desafío? Algunos afirmarían que jamás ocurriría que iglesias del movimiento de santidad o conservadoras estuvieran a favor de la teología gay. Hermanos, nadie está exento de esta ola de apostasía. Empezando por los alcornoques presbiterianos estos y siguiendo por ahí. Nadie está exento. La iglesia líder del movimiento de santidad, la iglesia metodista de los Estados Unidos, tiene hoy en sus filas a lesbianas y homosexuales como líderes a niveles tales que hacen revolcar a John Wesley en su tumba. Toda iglesia que comienza a cuestionar la autoridad de las Escrituras para todos los ámbitos de la vida caerá irremediablemente ante el ídolo de satisfacer los deseos del ser humano. La iglesia cristiana reformada, que se separó en el siglo XIX de la RCA por razones de liberalismo y era considerado un baluarte de la verdad bíblica, actualmente es una iglesia liberal que tiene conversaciones con su antigua iglesia. Y muchos afirman que volverán a unirse. Y la lista es extensa. Es importante recalcar que el carismatismo no ofrece ningún refugio para la apostasía tampoco, ¿yo? Tampoco. Todo lo contrario, muchas iglesias y movimientos gay cristianos hablan en lenguas. Sí, ellos dicen que hablan en lenguas y están llenos del Espíritu. Lo importante es negar la suficiencia y la autoridad de las Escrituras. Le puedo asegurar que el carismatismo es un experto en este aspecto. Solo la teología reformada, que afirma la suficiencia de las Escrituras y su veracidad histórica, que afirma la soberanía de Dios dentro de los parámetros bíblicos, es la única que tiene las herramientas para enfrentar el embate de la herejía moral que toca las puertas de la iglesia de Cristo y por ende de nuestros hogares. Pero la teología gay y lesbiana, como dice una autora pro-gay, Elizabeth Stewart, no se da en un vacío como es habitual en cualquier otra teología. Por lo tanto, veamos cómo se fue pavimentando el camino hasta llegar a nuestros días.